Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Buenas noches, yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y pues bienvenidos a esta charla entre amigos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí, como todos los jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Y hoy hablaremos de un tema muy importante y que le importa a muchísima gente que está pues o cruzando México o en la frontera y es cómo tramitar tu asilo en Estados Unidos por tu cuenta. No está fácil, pero se puede. Y para eso está aquí esta noche Emilio Amaya del Centro Comunitario de San Bernardino, a quien damos la bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y otra vez un saludo a todos, saludos a la audiencia de Conexión Migrante y pues gracias por la oportunidad de estar aquí presente tratando de brindar información oportuna para nuestra comunidad, principalmente aquellos que tienen que hacer sus trámites de asilo. Gracias, Emilio. Y bueno, ahorita vamos a platicar de ese tema y como cada semana vamos a ir con un resumen de la información más importante que el equipo de redacción preparó para todos ustedes. Adelante, Toño. Así es, Pati. Vámonos con la información porque tenemos sobre todo lo que pasó en el Senado con la reforma migratoria. Pues bueno, sí, en este caso fue rechazada la iniciativa para la reforma migratoria con 49 votos a favor y 50 en contra. Este proyecto, esta iniciativa fue rechazada en la Cámara Alta. Bueno, tenemos que recordar que esta propuesta incluía dificultar el proceso de asilo, cerrar la frontera, nuevos castigos para los migrantes, más restricciones en los permisos temporales y acelerar los procesos de asilo. Desafortunadamente fue rechazado. Y pues bueno, Toño. Sí estuvo discutiéndose esa reforma migratoria en Estados Unidos, pero no fue la única, ya que también hay una convocatoria, digámoslo así, del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que es para elaborar una propuesta de reforma migratoria y de refugio dentro de México. Esto tiene el objetivo de entregarle al encargado de la presidencia de México, que todo parece que va a ser una mujer, en el periodo de 2024-2030, ya una propuesta bien elaborada. ¿Cómo se va a hacer el proceso? Básicamente va a haber mesas de diálogo virtuales dependiendo de las zonas en las que se estén llevando a cabo las discusiones. Se convocó a casas del migrante, a albergues, activistas. Es más, se incluyó que a toda persona interesada pues está dentro de la convocatoria para que pueda participar en estas mesas de diálogo. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a tratar? Mujeres en movilidad, niñez, regularización dentro de México, mexicanos en el exterior, el desplazamiento forzado interno, el cambio climático, también los marcos normativos, es decir, las leyes que van a constituir todo este tipo de reforma, la comunidad LGBTIQ+, así como también la detención migratoria, las personas de la tercera edad y las personas con alguna discapacidad, entre los distintos tópicos, porque hay muchísimos tópicos, no solo son estos, de los cuales se va a tocar en esta reforma migratoria, que se va a buscar entregar en el mes de septiembre, ya cuando se tenga un documento bien elaborado y se sepa quién va a ser el presidente o la presidenta de México. Te recordamos que queda nada más 2 semanas, ya menos de 2 semanas para tramitar tu credencial para votar si quieres votar. El próximo 20 de febrero es la fecha límite para hacer el registro, tramitar a la INE, es el registro para poder votar desde el extranjero. Si no lo haces, no aparecerás en la lista nominal de electores residentes en el extranjero y no podrás votar. Si lo haces desde ya, pues vas a estar a tiempo de elegir la forma en la que quieres votar, ya sea de forma presencial, postal o electrónica, el próximo 2 de junio y elegir al próximo presidente o presidenta de México. Justamente con respecto a este registro, todos los consulados mexicanos en Estados Unidos y en el extranjero te apoyarán a hacer tu registro
este sábado 10 de febrero para que votes en las elecciones de 2024. Además de votar por la presidencia, como bien mencionaba Isabel, habrá elecciones locales para elegir la gobernatura de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Paisano, Pati, compañeros, ya no hay pretexto. Si no se registran en la lista, ya será más bien porque no quisieron votar. Están las opciones, hay que aprovecharlas y pues aquí en Conexión Migrante estaremos al tanto de cómo se llevan a cabo todas las novedades sobre las elecciones de 2024, tanto en México como en Estados Unidos. Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, en Conexión Migrante queremos que tengas la información al alcance de un clic. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestros canales de WhatsApp Conexión Migrante USA y Conexión Migrante MX. Ya somos una comunidad de más de 50,000 personas. Te estamos esperando. Pues ya estamos aquí de regreso. Ahora sí ya vamos de lleno al tema por el que hicimos este programa, que es el tema del asilo. Emilio Amaya, pues nos acompaña continuamente en estos programas de Entre Amigos. Y Emilio, tú que estás por allá, cerca de la frontera con Tijuana, y en el Centro Comunitario de San Bernardino, cuéntanos un poco primero cómo ves las cosas. A mí me llama mucho la atención el tema de la reforma, bueno, que quisieron meter ahí restricciones durísimas en el tema de migratorio y no pudieron, pero el ambiente está como feíto, ¿no, Emilio? Así es, más que nada se trataba de una contrarreforma, para nosotros era un esfuerzo de una contrarreforma migratoria que estaba destinada al fracaso porque no incluye ninguna propuesta de legalización para los millones de personas que ya residen en los Estados Unidos, ¿no? En el fondo se trata otra vez de este uso político que se hace del asunto migratorio. Lo que estamos mirando en la frontera sur es algo que se esperaba debido a que acabamos de pasar una pandemia en la cual a todos no nos fue de la misma manera, ¿no? ¿Verdad? No todos estuvimos en la misma situación, ¿no? Entonces, el incremento de la migración, ¿verdad?, que se ha dado, más que nada ha sido producto, pues, de ese efecto que trajo la pandemia, principalmente por el agudamiento, el incremento de la situación de pobreza en muchos países, la cuestión de la guerra, el incremento de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la contrapropuesta de ley de reforma migratoria era básicamente un arma política. La administración Biden sabía, uno, que no tenía los votos para que se aprobara, sabían que estaba destinado al fracaso. Al Partido Republicano no le convenía que se aprobaba. ¿Por qué? Porque la cuestión de la migración es algo que van a utilizar en su campaña como botín político, ¿no? Entonces, otra vez, los migrantes, continuamos, la agenda migrante, la situación de los migrantes desafortunadamente siguiendo siendo presa de este botín político que se disputan los políticos en este país, ¿no? Es triste ver cómo se juega con la vida de nuestra comunidad, ya sea aquí, en la frontera y en otros lados. Sí, y bueno, y las cosas tampoco están fáciles para la gente que está en estos procesos, y de eso queremos hablar hoy, esta noche, Emilio. También decirles que si ustedes tienen preguntas específicas sobre el proceso, pues para eso vamos a estar aquí en este programa. Pero me gustaría, Emilio, que recapituláramos aquella vez que platicamos sobre el tema de asilo. Em, ¿Cómo puede alguien hacer su proceso de asilo? Y si no lo hace él, ¿cuánto cuesta?
¿Qué trámites son? ¿Cómo se hace este esquema? Claro. Sí, ante el incremento de las personas que han ingresado solicitando asilo, ¿verdad? Hemos tenido este reto de cómo responder a las diferentes necesidades. Estamos mirando lo que pasa en Chicago, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando aquí en el área de San Diego, ¿no? Donde las necesidades son de todo tipo, no solamente legales. Pero el día de hoy sí queríamos platicar un poquito de qué puede hacer aquellas personas que tienen que ir a los tribunales, que tienen que hacer sus trámites de asilo y que desafortunadamente no tienen acceso a la representación legal. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de los requisitos, el procedimiento y, claro, hay que aclarar que se trata de información general, no sustituye la consejería legal que debería de recibir una persona en su caso específico, porque aún a pesar de que la ley es la misma, los procedimientos son los mismos, la situación de las personas son diferentes. Entonces, hay necesidad muchas veces de que se haga una evaluación legal personalizada de su caso para tratar de presentar el mejor caso posible. Eso es bien importante que lo entiendan pues, las personas que están escuchando el programa, ¿no? Otra vez, a Emilio Maya del Centro de Servicios Comunitarios, nosotros damos representación legal en cualquier caso de inmigración, en base a una acreditación que tenemos del Departamento de Justicia, podemos representar a las personas, podemos darle consejería legal, pero desafortunadamente, dada la limitación de recursos, la posibilidad de representar a las personas es limitada, solamente podemos atender cierta cantidad de personas, ¿no? Bueno, la primera cuestión que habría necesidad de aclarar es que el hecho de que una persona le hayan permitido ingresar o que haya ingresado ilegalmente o de forma irregular y la hayan dejado salir, no significa que le han dado asilo, ¿ok? Eso es bien importante porque con frecuencia me encuentro con personas que vienen a la oficina o que nos llaman y dicen, oye, es que ya tengo asilo, ¿verdad? Y les tenemos que explicar, no, todavía no, ¿verdad? Apenas está iniciando el proceso. Entonces, lo primero que hay que entender es, cuando una persona ingresa al país, normalmente ingresa porque ha podido pasar una entrevista de miedo creíble. Aunque algo interesante es que recientemente, dado la gran cantidad de personas que han llegado a la frontera, muchas personas ni tan siquiera tienen una entrevista de miedo creíble. Los detienen, dado el hacinamiento, la falta de recursos, los ponen en libertad bajo palabra o bajo un programa de supervisión sin que hayan tenido una entrevista de miedo creíble, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, eso es lo que hay que entender. Para ser elegible para asilo, la persona tiene que reunir una serie de requisitos. Entonces, en términos generales, pudiéramos decir que hay 4 requisitos básicos. El primero es, para solicitar asilo, la persona se tiene que encontrar físicamente presente en los Estados Unidos. En otras palabras, desde el extranjero no se puede solicitar asilo, se puede solicitar una entrevista de miedo creíble para poder accesar el beneficio del asilo en este país. ¿Qué es lo que se hace cuando se utiliza la aplicación CBP One o cuando se solicita lo que se conoce como el parol, ¿verdad? O el permiso de ingreso condicional. ¿Okay? El primer requisito, encontrarse físicamente presente en los Estados Unidos. El segundo requisito, la persona cuando ingresa tiene un año para presentar su solicitud de asilo. Esto es bien importante porque muchas personas que están siendo puestas en libertad, dada la gran cantidad de casos que están siendo procesados por los tribunales, por la Oficina de Inmigración, hay personas que tienen sus audiencias ante los tribunales dentro de 3, 4 años. En otras palabras, dentro de una fecha que está fuera del periodo de un año cuando los dejaron ingresar al país. Entonces, la persona tiene que hacer su trámite de asilo dentro de un año de que ingresa al país o de que le ponen en libertad. Bien importante, porque si pasa el año, entonces el proceso se va a dificultar. El siguiente requisito, pudiéramos decir, para ser elegible para asilo, la persona tiene que demostrar que no ha cometido un delito grave, un delito con agravantes, o que no ha tenido una deportación previa. Si la persona ha tenido una deportación previa, tiene antecedentes penales, o ha pasado más de un año de cuando vino al país,
todavía pudiera ser elegible para beneficios limitados bajo la ley de asilo, bajo lo que se conoce como la withholding of removal, detención de la deportación o protección bajo la Convención en contra de la tortura, pero se limitan los beneficios del asilo. Y finalmente, el cuarto requisito, y este pudiéramos decir que es el más importante, para ser elegible para asilo, la persona tiene que establecer que ha sufrido persecución o que pudiera sufrir persecución en el futuro debido a, son básicamente 5 razones: raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Ok, voy a repetir: raza, donde normalmente los problemas que pudiera tener son por el color de su piel, por su origen étnico. Credo, cuando la persona pudiera tener o ha tenido algún problema por su religión o por no tener una religión. Membresía de grupo, cuando la persona puede ser identificada como parte de un grupo homogéneo, ¿verdad? Que pudiera estar sujeto a persecución. Opinión política, cuando la persona ha expresado una posición en contra o a favor del gobierno. O supuesta opinión política, cuando a la persona se le está imputando una posición política que no pudiera tener. Esto es bien importante y la razón es la siguiente. Con frecuencia, cuando habla uno con las personas, muchas veces la primera pregunta que les hace el oficial de inmigración es, bueno, ¿y por qué quieres solicitar asilo? O sea, ¿por qué no puedes regresar a tu país? Y es común que muchas veces las personas digan, pues es que hay mucha pobreza, no hay oportunidades, yo quiero que mis hijos estudien, yo quiero que tengan una mejor vida, etcétera, etcétera. Y esto básicamente le quita méritos a su trámite de asilo, porque básicamente lo que está diciendo es que la razón por la cual está tratando de ingresar o está en el país es debido a una cuestión económica, lo cual los hace, pues, refugiados económicos como muchos que llegamos a este país, pero desafortunadamente no es algo que se pudiera ser considerado como una razón legal para poder obtener asilo en los Estados Unidos. Entonces, así a grandes rasgos, eso sería como a los requisitos, ¿verdad? Para la cuestión del asilo, ¿ok? Ahora, hay 2 maneras de hacer el trámite de asilo. El trámite de asilo se puede hacer de forma afirmativa o de forma defensiva. El proceso afirmativo normalmente se hace cuando una persona ya está en los Estados Unidos, ingresó sin documentos, pero no la agarraron, o vino como turista, vino como trabajador, etcétera, etcétera, y la persona tiene miedo de regresar a su país de origen. En ese caso, la persona presenta la solicitud de asilo ante una oficina de asilo que depende de la Oficina de Inmigración del Departamento de Seguridad Interna. Y esto lo hace de forma voluntaria. De forma voluntaria completa un formulario, el formulario 1589, y lo presenta con sus evidencias ante la Oficina de Inmigración. Esa es una forma y esa aplicaría a aquellas personas que ingresaron, que no fueron detenidas o que ingresaron legalmente y se encuentran en el país. La otra manera, que va a ser la más común y de la cual vamos a elaborar un poquito más el día de hoy, es cuando el trámite de asilo se hace de forma defensiva. Y esto es cuando la persona se encuentra en trámites de deportación. La mayoría de las personas que están ingresando, ya sea con el parol humanitario, con CBP-1, o que son detenidos en la frontera y son puestos en libertad condicional, normalmente están enfrentando un proceso ante un tribunal migratorio, que sería el proceso de expulsión, para determinar si se pueden quedar en el país o no. Entonces, el trámite de asilo se presenta en este contexto como una forma de defenderse y evitar la deportación. ¿Ok? Sería como las 2 formas de solicitar el asilo. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué es el proceso y qué tipo de documentación pudieran presentar aquellas personas que desafortunadamente no tienen acceso a la representación legal. Oye, Emilio, pues miren, yo les pediría que si ustedes conocen en este momento a alguien que esté en esa circunstancia o que vaya a estar en esa circunstancia, le avisen para que vea este programa.
porque sí creo que es muy importante que la gente se dé cuenta, primero, si calificas o no, pero lo que tú dices, Emilio, lo que dijiste inicialmente es súper importante porque muchas personas creen que porque ya les dieron la cita en CBP One, ya tienen el asilo, o porque ya los dejaron quedarse en Estados Unidos, tienen el asilo, y la historia apenas empieza. Yo ahí tengo una duda, Emilio. Si pasó un año, o sea, si tú estás en Estados Unidos y ya tienes la cita con CBP One, ¿el proceso de asilo ya inició? O sea, ¿el proceso para obtenerlo ya inició o tiene que haber un inicio? Tiene que haber, para solicitar asilo, se tiene que presentar el formulario a través del cual se obtiene el beneficio, que en este caso sería el formulario 1589. En términos legales, no se considera que un trámite se ha iniciado o está pendiente hasta que no haya sido presentado el formulario 1589 con la documentación de apoyo, cumpliendo con la serie de formalidades que requiere el proceso migratorio, ya sea ante la Oficina de Inmigración o ante el Tribunal de Inmigración. Eso es bien importante. El proceso de asilo no empieza hasta que la persona presenta este formulario. Ahora, una ventaja que tienen aquellas personas que ingresan legalmente, ya sea a través de la aplicación CBP One y a través de el proceso de parol humanitario, que llegan a la garita y les dicen pásale, es que normalmente son elegibles para permiso de trabajo. Las personas que ingresan de forma irregular, que son detenidas y puestas en libertad condicional o bajo palabra, normalmente tienen que esperar 150 días después de que han presentado su trámite de asilo de forma apropiada ante el tribunal para ser elegibles para el permiso de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de que el trámite de asilo sea hecha de la manera adecuada, porque otra vez, cuando para propósitos del permiso de trabajo, una vez que se ha presentado el formulario 1589, empieza este contador, este reloj que empieza a contar el tiempo. Y la solicitud de permiso de trabajo no puede ser procesada hasta que el trámite de asilo haya estado pendiente por 180 días, ¿verdad? En el proceso migratorio. Entonces, regresando a tu pregunta, el proceso de asilo no se inicia en teoría hasta que se ha completado de forma apropiada y se ha presentado el formulario 1589. Pues miren, eso va a ser muy importante tenerlo en mente. Y 150 días es un montón de tiempo, son 5 meses. Claro. Y 5 meses sin trabajo en Estados Unidos, híjole, no está fácil, no está Claro, fácil. y es una pregunta que tenemos con frecuencia. Entonces la gente dice, pues, ¿cómo esperan que yo sobreviva en 5 o 6 meses? Bueno, resulta que para ponerle en libertad bajo palabra, tuvo que presentar a una persona que iba a servir como patrocinador y que iba a asumir esa responsabilidad, ¿no? En términos legales, desafortunadamente, no existe como una razón y en teoría la persona pues no necesita trabajar porque pues en teoría tiene quien le ha patrocinado y se va a hacer cargo de sus necesidades. La realidad es diferente, la realidad sabemos que no es así y es otra de las cosas que aquellas personas que quieren ingresar al país de esta forma tienen que tener en consideración porque vivir en este país no es nada fácil y tampoco es barato. Exactamente, ni fácil ni barato, y esas son pues las cosas que todos tienen que considerar y que lo que siempre dice Emilio, esa historia del sueño americano, pues no es tan real como se las quieren hacer ver y son procesos muy, muy complejos. Em, Había una pregunta que llegó por WhatsApp y que fue la que yo te hice, que es, ¿cuánto cuesta un proceso de asilo? Así. El trámite de asilo ante la Oficina de Inmigración, la presentación del formulario actualmente no tiene costo. O sea, la persona no tiene que pagarle al gobierno por solicitar el beneficio, pero la representación legal normalmente la persona la tiene que pagar y varía dependiendo de la ubicación geográfica. Por ejemplo, aquí en el área de San Bernardino, Riverside, el costo de un trámite de asilo oscila entre los $5,000 a los $10,000.
Si la persona se va a un área metropolitana donde hay más abogados, más organizaciones, normalmente los costos se pudieran reducir porque hay mayor competencia, pero pudiéramos decir que a nivel nacional el promedio del costo de un trámite de un trámite de asilo oscila entre los 4 a los 6,000 dólares, más o menos. Puede variar más o menos, ¿no? Entonces, y eso estamos diciendo que es por persona. Entonces, yo miro casos de personas que están pagando, familias que están pagando 20,000 dólares por la representación en los tribunales, ¿no? Entonces, te imaginas, sin poder trabajar, sin tener acceso a recursos y todavía tener que sacarle el dinero para la representación legal, es una tarea nada fácil, ¿no? Es algo más por lo cual tenemos que considerarla si en realidad vale la pena hacer, solicitarla o ir a través de este proceso que llega a ser traumático para mucha gente. Selene, tenemos una pregunta que acaba de llegar. Por Sí. favor, dinos y después de eso vamos a ir a un corte. Gracias. Sí, antes de irnos a corte, vamos a tocar la pregunta que nos hizo por acá Jonathan Rodríguez, ahorita en el en vivo, y va más o menos ligada a esto porque dice, tengo una duda, ¿por qué hay personas que cobran por mandarte a la frontera que te dan una clave para migración? Dicen que es para ir a entregarse a la frontera y si es necesario pagarle a una persona en México. O sea, hay gente cobrando para acercarlos a la frontera y que se puedan entregar y les van a dar seguro un código. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué podemos decirle? Pues Ah, primero, a ver, tú, Emilio, No, hemos eres más mirado muchos diplomático. casos de fraude y este sería uno más de ellos. La única manera legal de ingresar es a través de la aplicación si es que hacen el trámite y tienen la suerte de poder agendar una cita. Hemos mirado todo tipo de situaciones donde las personas son víctimas de fraude, incluyendo esto de que les dan un código y que supuestamente van a llegar a la frontera y les van a permitir ingresar. En la práctica, lo que muchas veces pasa es, hay la conexión entre estas bandas de contrabandistas. Entonces, alguien en el sur de México le dice, es que vas a llegar a este lado con esta clave y te van a poder procesar y vas a poder ingresar. Y en realidad se trata de que llegas y vas a llegar con un coyote que te va a acompañar a la frontera y que te va a decir cómo cruzar y cómo entregarte, ¿no? Entonces, el único mecanismo apropiado y autorizado sería a través de la aplicación CBP One. Fuera de ahí, hemos mirado de todo y desafortunadamente en la mayoría de los casos se trata de situaciones de fraude. Pero no sé, ahí desde México los compañeros quizá pudieran tener un poquito de conocimiento diferente, no sé si. Sí, no, fíjate, Emilio, que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros en este momento con la comunidad, porque hay todo tipo de fraudes y está la desesperación de la gente que la gente se las cree. Entonces, por favor, si nos están escuchando, esto no es cierto, les van a quitar dinero. En el mejor de los casos, van a perder el dinero que les paguen. En el peor de los casos, porque nosotros hemos visto por lo menos 4 casos idénticos, llegan, los secuestran y luego les piden dinero para rescate. Entonces, tengan muchísimo cuidado y lo que dice Emilio es cierto. La única forma es a través de la aplicación, que además, y sabemos que es muy complejo también, pero si ustedes entran con la aplicación van a poder trabajar casi de inmediato. Si entran de forma irregular y se avientan el chiste y pónganlo ustedes que los dejen, no hay forma de sobrevivir. Yo estaba viendo la semana pasada el caso de los patrocinadores, que esa es otra historia que también creo que les debemos explicar bien a la gente y ahorita regresando del corte les vamos a contar. Pero el tema es que la gente cree que les van a resolver el problema y eso no existe. Entonces, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. No se vayan. Paisano, paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Amiga y amigo migrante, recuerda que el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de tus derechos y obligaciones como persona extranjera. Sin importar tu situación migratoria, siempre haz valer tus derechos. Estamos aquí de regreso y estamos esta noche
conversando, platicando, como decimos los mexicanos, con Emilio Amaya del Centro Comunitario de San Bernardino y estamos hablando de un tema muy importante para toda la comunidad, que es cómo puedes llevar tu caso de asilo por ti mismo si no tienes dinero para la representación legal. Pero como decía Emilio, inicialmente tienes que saber si verdaderamente aplicas para poder pedir asilo o no. Porque ahí las posibilidades se reducen y hay mucha desinformación, era lo que platicábamos hace un momento, hay mucha desinformación, hay muchos engaños a la comunidad. Y lo único que nosotros queremos es pues que ustedes tomen mejores decisiones, que no los engañen y que si pueden llevar este proceso por ustedes mismos, pues lo hagan de la forma más adecuada posible. Emilio, creo que hay preguntas, así que yo preferiría que le diéramos la voz a la gente que está preguntando. Selene, adelante, por favor. Sí, de hecho, bueno, antes de irnos a corte, nos escribió Juliana. Juliana ya nos había puesto un comentario en Facebook y nos escribió ahorita por WhatsApp. Y su duda es que si se puede pedir asilo si tiene un hermano que estuvo en grupos de la delincuencia organizada. Su hermano ahorita está detenido en un penal. Y bueno, pues esos grupos están como buscando que ahora los hijos de esta persona, los sobrinos, se unan. Nos pregunta si es un caso de asilo el suyo. Pudiera ser, ahí estamos hablando de que a la persona se le está imputando una asociación con algo que quizá no tiene, o sea, posible relación con una entidad delictiva, ¿no? Y posiblemente ya sea grupos rivales o pudieran, ¿verdad?, tratar de atentar en contra de su bienestar, nada más por la supuesta vinculación. Claro, en términos legales se puede hacer cualquier tipo de argumento. Aquí pudiéramos hablar de que posiblemente existe miedo de persecución basado en membresía de grupo, ¿no? O sea, pudiera ser, es una opción, pues. Muchas gracias. Nos vamos a ir al comentario, bueno, a la pregunta de Natalia Sarabia, que esta es una pregunta que nos hacen muy seguido. No importa cuántas veces hagamos este programa, siempre nos está preguntando la gente y nos dice, disculpe, ¿cuáles son las posibilidades para tener cita en la aplicación? ¿Es como salir huyendo de la ciudad donde uno vive por amenazas de la inseguridad o cuál sería? En el caso de mucha gente que nos pregunta, es que están saliendo de sus ciudades o de sus lugares de origen por la inseguridad o porque está el narco o les están pidiendo derecho de piso, este tipo de cosas que estamos viendo. Entonces mucha gente está saliendo y está queriendo, pues, ¿cómo se llama? Solicitar asilo. Claro, ahí estamos hablando de lo que se conoce como miedo generalizado. El miedo generalizado es, por ejemplo, están pasando cosas, pero no me ha pasado nada a mí. Normalmente esos son los casos que en su mayoría son negados porque no hay una conexión entre lo que está pasando y lo que le pasó a la persona. Entonces, mientras no haya una relación, el simple hecho de tener miedo, que sería una cuestión de inseguridad, pues causa que su caso de asilo normalmente sea negado. Una cuestión muy común, desafortunadamente, y de ser una razón válida, pues tendríamos a medio mundo emigrando a los países más seguros, ¿no? Si en términos de la ley de asilo, desafortunadamente, el miedo generalizado es una de las razones más comunes por las cuales las solicitudes son negadas. Muchas gracias. También, bueno, aquí ya viene una pregunta de José Juan Martínez y dice, buena noche, tengo mi esposa y una hija de 6 años. Queremos ir a pedir asilo o refugio, pero nos comentan que cuando queramos arreglar algún papel por medio de otra hija ciudadana, la cual ya tiene 21, nos afectaría si ya pedimos el asilo. ¿Qué tan cierto es eso? Y estamos en Celaya, México. No necesariamente. Lo que le afectaría a la persona sería ingresar de forma irregular. En otras palabras, ingresar al país sin documentos. Si la persona logra ingresar legalmente a través de la aplicación CBP One,
o la persona llega a a la garita y le permiten ingresar, la persona haría un ingreso legal, el cual en el futuro pudiera permanecer, pudiera permitir que el hijo mayor de 21 años le pudiera patrocinar y pudiera obtener residencia permanente en los Estados Unidos a través de ese proceso. No le afectaría, dependiendo de cuánto tiempo ha estado fuera del país, pero normalmente si el ingreso es legal, no es ningún problema para cualquier otro trámite migratorio. Si la persona se viene al país sin documentos, entonces sí, porque empieza a acumular presencia ilegal si es que no solicita el asilo dentro del año, se complica el asunto. La recomendación ahí sería, si el hijo o hija ya pronto va a cumplir 21 años, quizás sería mejor eso que hacer el trámite a través de la aplicación. Pero otra vez, si le permiten ingresar legalmente, normalmente no sería problema. Gracias. Bueno, Jonathan Rodríguez, que hace rato nos estaba comentando que hay gente que te cobra por un código para que te entregues y ya pases. Dice que unos cobran 54,000, no nos dice si pesos o dólares. Dice que otros $3,000, otros 25,000 por persona, adultos y menores. O sea, agarran parejo. Y una pregunta que nos está haciendo Nelly Ortega es que si se puede revocar el asilo por voluntad propia. Claro, una persona que ha obtenido el beneficio del asilo y que en un determinado momento ya no tiene el miedo de regresar a su país de origen, en cualquier momento puede renunciar al beneficio que ha obtenido y regresar a su país de origen. Ahora, el problema es si su país de origen lo va a recibir, porque hay en ciertos países donde el hecho de haber obtenido el beneficio de asilo en este país le causa problemas cuando quiere repatriarse, ¿no? Para casos, por ejemplo, se ha dado en situaciones de Cuba, se ha dado en situaciones de Nicaragua, ¿no? Pero ahí sería el país receptor, el país de donde la persona es originario, pero en relación al beneficio en los Estados Unidos puede renunciar de él en cualquier momento. De la misma manera también lo puede abandonar, por ejemplo, y eso es algo común, hay veces las personas ya les dieron asilo y la pregunta es, ¿y cuándo puedo regresar a mi país de origen? Pues resulta que la razón por la cual le dieron el asilo es precisamente porque no puede regresar. Entonces, una persona que ya obtiene la residencia permanente a través del proceso de asilo, que viaja a su país de origen, puede perder el beneficio del asilo solamente por el hecho de haber viajado. ¿Por qué? Pues porque ya no existe la razón por la cual le dieron el beneficio para empezar, ¿no? Entonces, ahí muchas veces tiene uno que mirar. Gracias. Esta Julie Sánchez también nos está haciendo una pregunta ahorita en vivo y nos comenta, hola, mi pregunta es, en octubre me quisieron pasar a California por medio de migración y según era con asilo político. La misma migración me llevó a unos albergues en Tucson y ahí le marcaron a mi pariente que si me reconocía y este pariente dijo que sí. Después no sé qué pasó porque al final de 5 días me deportaron, perdón, y un agente me dijo que que no solicitara asilo, ya que venía de Chiapas, donde la delincuencia se apropió de todo y nos cobran piso. Se pudiera haber sido, no sé si fue durante el tiempo que estuvo en vigencia la aplicación de la Ley de Salud Pública, el título 42, cuando las personas podían ser regresadas a su país de origen sin entrar en detalles, ¿no? No, ya fue en este octubre. Ya fue recientemente. Pero también hemos mirado los casos irregulares donde las personas han sido repatriadas sin la oportunidad de solicitar asilo. Ahí lo que se tendría que hacer, se tendría que pedir una copia de su expediente migratorio a través del Acta de Libertad de Información, lo que se conoce como un FOIA request, para mirar qué fue la razón y quizá la persona pudiera tener la opción de reingresar todavía al país si es que fue repatriada de forma irregular. En otras palabras, si aún a pesar de que expresó tener miedo creíble, determinaron que le iban a deportar. O sea, pudiera ser un caso de deportación irregular o repatriación voluntaria irregular, los cuales han sido comunes desafortunadamente. Habría que pedir copia del expediente, la persona, la sugerencia lo puede hacer desde México, pedir o desde donde se encuentre, pedir una copia de su expediente migratorio, se conoce como FOIA, ¿verdad? Para mirar qué fue lo que pasó.
Si hubiera manera, me gustaría pasar, íbamos a compartir una gráfica sobre el proceso, porque Sí, él Emilio, vuela en la cuestión de, dale, dale. entre amigos nos podemos a platicar bien a gusto, ¿verdad? Y se nos va el tiempo. Bueno, yo les quería explicar un poquito el proceso en los tribunales. Este es como el gran reto que tienen las personas que no tienen acceso a la representación legal. Entonces, hay varios mitos. El primero de ellos es si voy a mi audiencia solo, me van a deportar. Y aquí la respuesta es no. Si usted se presenta al tribunal, normalmente, si se presenta sin abogado, normalmente lo que va a hacer el tribunal, la corte, el juez, le va a dar tiempo para que regrese posteriormente con representación legal. Ahora, ¿qué pasa en esos casos donde la persona no puede conseguir un abogado? Lo que están mirando en pantalla es básicamente el proceso. Aquí estaríamos hablando de que hay tres diferentes instancias o tres niveles. La primera instancia sería el proceso ante el Tribunal Migratorio. El segundo sería cuando la persona puede apelar ante la Junta de Apelaciones. Y el tercero es cuando la persona todavía tiene la opción de presentar su trámite a través de una petición de revisión judicial ante la Corte de Apelaciones del distrito donde se encuentre ubicado. Quería elaborar un poquito sobre la primera parte del proceso. Normalmente, cuando la persona ya se le acabó el tiempo y no tiene acceso a abogado y tiene que proceder, normalmente lo que pasa es la Corte lleva a cabo lo que se conoce como una audiencia de presentación de cargos. En esta primera audiencia, la persona tiene acceso a un intérprete, no tiene acceso a abogado porque el proceso migratorio es un proceso de tipo civil, pero sí tiene derecho a intérprete. La persona a través de intérprete, ¿verdad? Tiene que responder a las acusaciones. Cuando la persona es detenida y es puesta en libertad bajo palabra o bajo fianza, le dan este documento que dice notificación de presentación, notice to appear, ¿ok? Entonces, aquí lo que hacen es a la persona le presentan las acusaciones por las cuales le pueden deportar, que son básicamente, uno, no haber nacido en los Estados Unidos, dos, no ser ciudadano y nacional del país que sea, haber ingresado sin documentos y no tener un documento para estar legalmente, o haber ingresado legalmente a través del proceso de permiso condicional y no tener documentos para permanecer en el país. Normalmente la persona concede o admite que está sujeta a deportación. El juez determina por su propia admisión que la persona está sujeta a deportación, pero todavía la persona tiene la oportunidad de presentar una solicitud de protección o de amparo. Aquí lo puse como amparo para que se entienda, el amparo no existe en el proceso legal norteamericano, pero la persona solicita una medida de protección que en este caso sería la solicitud de asilo, el trámite de asilo. Normalmente después de eso, la Corte fija una segunda audiencia en la cual la persona tiene que presentar su solicitud de asilo. Después vamos a poner una lista de los requisitos, los documentos que se necesitan para el trámite de asilo. Una vez que la persona ha presentado su trámite de asilo de forma apropiada, la Corte va a fijar una audiencia final, que sería la audiencia de méritos, en las cuales se lleva a cabo la litigación del caso, la presentación del caso. Esta última audiencia es la audiencia más importante. Hay veces una opción que le damos a las personas es, si entiende el proceso, trate de hacer la primera y la segunda parte por su propia cuenta y, ¿verdad? En la audiencia de méritos, trate de conseguir abogado que le represente. La ventaja de presentar la solicitud de asilo de forma correcta es que a partir de ahí empieza a contar el tiempo para que la persona pueda ser elegible para su permiso de trabajo. ¿Qué pasa en la audiencia de méritos, que es la audiencia principal? Bueno, en esta audiencia de méritos es donde la persona tiene la oportunidad de presentar su historia. Es donde la persona cuenta su historia, cuenta la razón por la cual tuvo que salir, cuenta la razón por la cual no puede regresar y básicamente trata de establecer qué califica para el beneficio del asilo. ¿Qué es lo que pasa en la audiencia de méritos? Bueno, se lleva a cabo la presentación de testimonios.
el juez le hace preguntas a la persona cuando tiene que clarificar algo, el abogado del gobierno le hace preguntas a la persona para demostrar que no califica normalmente, y también se lleva a cabo la valoración de las evidencias. La corte revisa los documentos que ha presentado la persona y los argumentos legales que normalmente se hacen a través del abogado. En esta última audiencia, que es la audiencia principal, la corte va a dar una decisión. Si aprueban el caso, la persona que recibe el asilo es elegible para residencia permanente 1 año después de que le aprobaron su trámite de asilo. Si le niegan su caso, aquí dice salida voluntaria, pero en realidad no. Si niegan su caso, la persona recibe una orden de deportación. Pero esa orden de deportación no es final por un periodo de 30 días. Bien importante, si la corte dice que no califica y ordena su deportación, la persona tiene todavía 30 días para presentar un recurso de apelación, el cual se hace por correo ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Y eso hace que el caso pase a la segunda instancia, que es la instancia donde la Junta de Apelaciones revisa el caso otra vez, de nuevo, se conoce en inglés como de novo, bueno, es un término latín, y la corte mira si la decisión del juez fue apropiada. La persona tiene la opción de presentar sus argumentos legales, razones por las cuales piensa que el juez se equivocó, y si la Junta de Apelaciones determina que el juez se equivocó, el expediente lo regresan otra vez a la corte para que haya una nueva revisión. Si la Junta de Apelaciones determina que el juez tenía razón y que la orden de deportación es válida y que la negación del trámite de asilo es válido, la persona todavía tiene 30 días para presentar un recurso de revisión judicial ante la Corte de Apelaciones del distrito donde se encuentre. Aquí algo interesante es que tanto la primera como la segunda instancia se hacen de forma administrativa ante una agencia del gobierno, que sería el Departamento de Seguridad Interna, y la Corte de Inmigración, la Oficina de Revisión Judicial Migratoria. Su caso de asilo no llega ante un tribunal a menos que haga una petición de revisión judicial. Entonces, eso sería más o menos como el proceso que se tiene que seguir. En la otra material tiene una lista de la documentación que la persona normalmente tendría que presentar. Oye, Emilio, ¿por qué no nos dices más o menos cuál es esa documentación? Porque hay más Normalmente para preguntas. hacer el trámite de asilo, la persona tiene que presentar, lo más importante, el formulario 1589. Ahí tenemos una lista de los documentos. El formulario 1589, que es la solicitud de asilo, normalmente el acta o partida de nacimiento de la persona para establecer su nacionalidad, ¿verdad? Ese documento tiene que ser traducido. Normalmente va a necesitar la notificación de comparecencia, que es el documento que le dio cuando fue puesta en libertad. Se requieren 2 fotos tipo pasaporte y las evidencias. Y aquí es donde está la parte que yo quería tratar el día de hoy, que es básicamente su declaración personal, su historia. Es bien importante. Un problema común que miramos en los trámites de asilo es que muchas veces las personas no se toman el tiempo de explicar bien su historia. Y muchas veces lo único que tienen es su historia. Entonces hay necesidad de que cuando se hace el trámite, la declaración personal incluya datos, detalles, días, horas, fechas, circunstancias en que se dieron los problemas que causaron que la persona se fuera. Hay veces lo único que la persona tiene es su propia declaración. Entonces, declaración personal, declaración de testigos, personas que saben que la persona fue sujeta de persecución, artículos de periódicos, noticias, ¿verdad? De situaciones que pasan en el lugar del cual la persona se vio forzada a huir, copias de denuncias, reportes de policía, principalmente denuncias que hayan hecho ante instancias oficiales o ante ONGs, ante oficinas de derechos humanos, ¿verdad? Se puede recurrir a evaluaciones psicológicas cuando muchas veces no se puede establecer de otra manera, y documentos de tratamiento médico si la persona sufrió algún tipo de afectación física, actas de defunción cuando alguna persona falleció como producto de la situación que se dio, ¿no?
Y básicamente cuando se completa la solicitud de asilo, la persona da datos biográficos sobre cuándo, cómo, dónde nació, información de la familia, dónde ha vivido en los últimos 5 años, dónde ha trabajado. Pero lo más importante, esta forma es donde normalmente la persona cuenta su historia, el formulario 1589. Y algo que es importante mencionar es que todos los formularios de inmigración pueden ser obtenidos de forma gratuita de la página de la Oficina de Inmigración, que está ubicada en el www.uscis.gov. Sería bueno por ahí poner el link para que las personas pudieran accesarla, ¿verdad? Y buscar esta forma, el formulario 1589. La página de inmigración se puede accesar en español, y también buscando en redes van a encontrar traducciones del formulario 1589 que se pueden utilizar como guía para poder completar el trámite. Y otra vez, nada sustituye la representación legal y la consejería legal de un abogado, pero desafortunadamente no todo el mundo tiene para contratar un abogado, y la idea de esta información general es tratar de que las personas tengan una idea de lo que pueden hacer o lo que tienen que hacer para poder presentar sus trámites de asilo. Ya sé que esto fue como muy rápido para que ustedes sepan la información, pero yo creo que sobre todo hay que tener mucha claridad de si somos o no sujetos para pedir asilo. Y lo que dice Emilio es importantísimo, más allá de todos los documentos, ustedes tienen, siéntense, escriban su historia, repásenla, vean, porque esa es la parte fundamental para todo para el proceso. Hay un montón de preguntas, Selene, si quieres vamos con ellas. Sí, sí, de hecho, bueno, Natalia Sarabia nos volvió a escribir. Ella nos preguntó si estar siendo perseguido por inseguridad es como para motivo de asilo. Ella nos comenta que están amenazados, que ya pusieron una denuncia, a su esposo lo confundieron y pues ahora hasta están amenazados. ¿Qué pueden hacer y si se aplican? Pudieran ser elegibles, otra vez va a depender de las circunstancias, pero normalmente cuando hay una vinculación o cuando se le está imputando algo que no es, ¿verdad? Y hay afectaciones, en este caso agresión física o algo así, pudiera causar pues que pudiera tener un caso bueno de asilo. Otra vez depende del juez que revise el caso, el oficial de inmigración que revise el caso, pero normalmente si ha habido algo más allá del miedo, ¿verdad? Entonces el caso pudiera ser un poquito mejor. Pudiéramos decir que sí, pero otra vez hay que recordar que hay que seguir este proceso de la aplicación CBP One, pues para poder ingresar legalmente al país y no ir a través de toda esta situación traumática de ser detenidos en la frontera, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta nos la está haciendo Aisnetro Castrofranco y dice, tengo una petición de una hermana, la hizo desde 1996. No he recibido respuesta. ¿Ustedes me pueden ayudar o saber a dónde dirigirme? Nunca he estado en Estados Unidos. Claro, sí, con gusto le podemos ver de qué manera le ayudamos. Normalmente, cuando un hermano hace una petición para otro hermano, le clasifican bajo la cuarta preferencia. La cuarta preferencia es la categoría que tiene la menor cantidad de visas disponibles. La espera para los mexicanos es de un promedio de 20, 22 años. Actualmente están procesando solicitudes que se hicieron en el 2000. Entonces, si lo hizo en el 96, ya pasaron 4 años, o sea que sí hay que darle seguimiento, porque lo que pasa ahí es, cuando se va a completar el trámite, envían el expediente al Centro Nacional de Visas, y si no le da seguimiento dentro del año, entonces se pierde todo el trámite, ¿ok? Entonces sí es bien importante darle seguimiento. Si la persona le quisiera dar seguimiento por su propia cuenta, tendría que escribir a el Centro Nacional de Visas, National Visa Center, que son los que en teoría tendrían el expediente. Gracias. Entonces vamos con Julie Sánchez, que nos estaba comentando que tuvo ahí como un ingreso raro en octubre y que la terminaron deportando. Dice que ella se encuentra en Tijuana, que sí tiene miedo de regresar a Chiapas, que es de donde es originaria, y que sí le dieron una hoja de deportación. Tiene 55 años, entonces ahorita, si quieres, Julie nos bueno, nos está preguntando de a quién se puede acercar o si le podemos ayudar.
Lo que está pasando ahorita, Yuli, es que en los comentarios vamos a dejar el contacto de San Bernardino, de donde está el Community Center, donde está Emilio, para que a lo mejor puedas acercarte con ellos y puedan orientarte un poquito ya viendo los informes que tú tienes. Sí, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues ya con los saludos, está por aquí Dolores Almaraz con Mujeres Migrantes en Progreso. Entonces les mandamos un saludo muy, muy grandote. Lolita, un abrazo grande. Oigan, pues ya se nos fue el tiempo, qué barbaridad, y hubiéramos podido quedarnos 2 horas más. Pero vamos a hacer otro programa sobre el tema porque sí hay muchas dudas, hay mucho interés de la gente. Así que, Emilio, pues a mí no me queda más que agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros, planear la siguiente porque de verdad creo que hay pues mucha desinformación y la gente necesita tener mucha claridad de cuál es el proceso y luego qué documentos y luego la historia, o sea, sí hacer como, pues tener mucho orden para poder hacerlo ustedes mismos y si no, si pueden contratar a un abogado, es súper importante que entiendan el proceso que se va a hacer. Eso es muy importante, más allá de si tienen abogado o no, tienen que entender cuál es el proceso y qué va pasando conforme va pasando el tiempo, ¿no, Emilio? Así es, así es. Gracias por la oportunidad y otra vez, siempre un gusto estar entre amigos en Conexión Migrante. Gracias, Emilio, gracias. Y vamos a irnos con un resumen. Toño, ¿alcanzamos el resumen? Claro que sí alcanzamos, Pati. Bueno, Así pues que entonces vámonos con el resumen y nos despedimos. va, que va. Vámonos porque en Tijuana al menos 2 de cada 10 migrantes que viven en albergues han sido víctimas de alguna agresión por parte de las autoridades, principalmente de la policía municipal. Debido a esto, distintos actores trabajan en que las personas en contexto de movilidad conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en caso de que esto ocurra. Vamos a escuchar el video que nos preparó para esta ocasión nuestra corresponsal en Tijuana, Janet de los Reyes. Tijuana no está exenta de abusos y agresiones por parte de autoridades locales hacia personas migrantes, tal y como ocurre en otras partes del país. Según la versión oficial, en esta ciudad, 2 de cada 10 migrantes que residen en albergues han sido víctima de alguna clase de abuso por parte de la policía municipal. De 10, 2 tienen quejas, ¿no? O han tenido malentendidos con la autoridad. Y las quejas pues son esas verificaciones y ese cuestionamiento sobre su condición migratoria. Esos son los que más nos han dicho. A ver, enséñame tu visa. Ninguna autoridad le puede cuestionar su condición migratoria, salvo el Instituto Nacional de Migración. Para esto hay que tomar en cuenta que dentro de los 33 albergues para migrantes hay una capacidad total de 5.465 personas. Es decir, según el conteo institucional, al menos 1,000 migrantes han vivido algún tipo de abuso en Tijuana. Si bien esta es la versión presentada por la Dirección Municipal de Atención al Migrante, la cifra podría estar alejada de la realidad, ya que pocas son las personas que se animan a interponer una denuncia sobre la situación. Las agresiones, que van desde el despojo de documentación y pertenencias hasta afectaciones físicas, inician con las preguntas relacionadas con su condición migratoria, tema que no le compete a ninguna autoridad más que al Instituto Nacional de Migración. Hasta ahora, las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana implementaron una campaña dedicada a informar a las personas que viven en los albergues sobre sus derechos y cómo denunciar cualquier clase de abuso. Es importante que los migrantes conozcan sus autoridades de seguridad, sobre todo en la zona centro donde transitan estas 4 autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Sabemos que ahorita pues hay muchas acciones de contención y deben de saber qué autoridades para qué funcionan, y también en caso de ayuda pues puedan hablar al 911 y solicitar su apoyo. A lo mejor el uso de la fuerza, que cuando los detienen, o a lo mejor alguna mala palabra que se les diga, esos dos, ¿no? El uso excesivo de la fuerza a la hora de la verificación y el cuestionamiento de su condición migratoria, ¿no? Sin embargo, queda pendiente el trabajo con quienes no tienen la protección de una asociación civil y siguen sin conocer sus derechos, principalmente las personas que migran desde otros países o quienes llegan de comunidades indígenas y no hablan español.
Por otra parte, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, afirmó que hace falta implementar capacitaciones a las autoridades de todos los niveles para que sepan cómo tratar a las personas migrantes. Y muchos, a lo mejor estas autoridades, todas las autoridades, tendrán que tener capacitaciones para saber usar los protocolos en caso de una verificación o inspección, ¿no? En Tijuana, una de las armas que se sigue promoviendo es el cómic El Amparo de Tijuana, que fue lanzado precisamente a manera de información accesible para todas las personas en contexto de movilidad. En él se muestra de qué forma actuar en caso de ser víctima de alguna clase de agresión por parte de autoridades y además conocer sus derechos. Esta herramienta creada por Alma Migrante, IO Justice y Colectivo 1597 Tijuana está disponible de forma digital para el público en general. Gracias a Janet de los Reyes por el video que nos manda desde Tijuana. Pati, este es el resumen. Nada más, antes de irnos, porque ya sé que, pero el primer partido del Mundial va a ser aquí en México y la final en Nueva York. Ahí lo leen en Conexión Migrante y hay cosas bien interesantes. Nos tenemos que ir, nos pasamos ya, pero les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Espero que la información que Emilio les proporcionó les sea útil, les sirva. Y si no les sirve a ustedes, por favor, este programa se queda grabado en YouTube, en Facebook y van a poder ver con mucho detalle si no tuvieron tiempo o si quieren volverlo a ver, ahí van a poder checar la información. Nos vemos próxima semana, jueves 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego, muy buenas noches.